Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos los mecenas, miembros y Patreons del canal. Y desde luego también, por supuesto, no quiero olvidarlo, a todos los que estáis suscritos con YouTube Premium y toda la gente que se traga la publicidad del tirón. Porque así ayudáis a este canal, por supuesto. Bueno, evidentemente ayudaréis a 4.000 canales más, pero a este fundamentalmente, que es de lo que se trata. Yo aquí haciendo patria. Bueno, señores míos, vamos a lo que vamos. Un pequeño recordatorio. Ya no hay intros en el canal, solamente se mantendrán las outro y pues de otra manera especial, ¿vale? O sea que momentos de cambios. Y también ya aprovecho, porque esto más bien es un vídeo podcast, para deciros que efectivamente estoy metiendo contenido de cosmética beauty aquí, en Javier Orgaz, porque las visualizaciones en el canal de cuidados masculinos, ya no sé ni dónde estoy, de cuidados masculinos, pues no son como debieran. Es un currazo de edición lo que llevan esos vídeos, y la verdad, pues para no sentirme recompensado, pues prefiero no sentirme recompensado en este canal, francamente. Entonces pues ya está. Pero sigo, no, la cosa no se queda ahí, que el Orgaz siempre está ahí dándole vueltecicas a la cabeza. Bueno, señoras y señores, un cortecico porque me voy a poner en el centro de la pantalla, porque ya ha pasado todo lo que tenía que pasar, y vamos a entrar en el tema. Por poner un poco en contexto todo lo que está sucediendo con el tema de las sustancias prohibidas, las alertas sanitarias y todo esto, efectivamente había una empresa que yo lo he explicado en los directos. Había y hay una empresa que yo pensaba y la daba por cerrada, sin ningún tipo de actividad, porque me metía a investigarles y es que no encontraba absolutamente nada de ellos. De hecho, cuando hice la review de este carísima, esto es completamente vintage. Yo no, de verdad, es que no tengo ni idea de los años que puede tener esto. Esto es bastante pasadico de vueltas. Tiene muchos años. 100 mililitros de esta carísima, que van así, ya lo habéis visto. Bueno, estaba puesto lo que era la reseña en el canal, porque yo lo vi y digo, pues no los conozco, voy a mirar y tal. Estuve investigando, no encontré nada, y entonces intenté también tirar de formulación, pero no hay formulación absolutamente por ningún sitio. Esta fragancia ya no huele bien, porque esto tiene muchos años. Formulación por ningún sitio, solamente viene que estaban en la avenida Constitución número 83, que además les investigué a ver qué era lo que aparecía en la avenida Constitución número 83, y aparecía una nave, y debajo de esa nave había otra cosa, pero me daba la sensación, porque además como amplié con el Google Earth, amplié la fotografía, había como cajas y tal, pero no se ve actividad industrial real. Bueno, en fin, igual se mudaron o cualquier cosa con respecto a la dirección que consta aquí, que yo esto lo desconozco. Lo que sí es cierto que esta firma ha salido a la palestra porque resulta que hacían clones. Yo no sé esto si es un clon o no, lo desconozco, yo no sé a qué se parece el olor, de verdad, a nada, ni puñetera idea. Pero lo que sí es cierto es que hacen clones. Cuando lo vi y salió todo el ristre de productos de Codibel que están siendo retirados poquito a poco o de golpe de lo que es la venta, me encuentro, pues anda, mira Codibel, están todavía vivos. Y yo, pues fíjate, han resucitado pero muy malamente. Y especializados por completo en hacer perfumería, pues clones, ¿vale? Así, tal cual, no inspiración, clones, porque además los nombres te pones a leerlos y no dejan lugar a ningún tipo de duda. Vale, el tema viene porque han empleado un montonazo de productos supuestamente prohibidos, porque yo no sé si ellos van a ponerse a investigar, pondrán denuncias o qué los harán. Yo no sé las medidas ya a nivel judicial que puedan tomar o cualquier cosa, porque claro, evidentemente la empresa, entiendo que se acabó lo que se daba porque les han cerrado toda la producción, toda la línea de producción, entonces no se lo harán. Bueno, en fin, que ya veremos. Esto da para mucho. Entonces, el tema está en que si veis algún producto para empezar de Codibel, pues, y tenéis ticket o cualquier cosa, lo devolváis a tienda porque os lo van a recepcionar y os van a devolver el dinero. Eso para empezar. Luego,
Hay más marcas también que están metidas en todo este tema de que hay sustancias que están prohibidas. Yo llevo ya mucho tiempo hablando de esto y ahora pues creo que es un buen momento también para hablar, y sobre todo a partir de que ayer, concretamente, ayer sábado, día 31 o 30, no sé cuántos días tiene este mes pasado. Bueno, en fin, que era el último día, y entonces puse un documental en Twitch sobre precisamente todo esto. Y yo ya sabía lo de Codibel porque esto ya está renqueando bastante tiempo atrás. Entonces yo ya lo sabía, se hizo público, se publicó, salió en prensa, me hice eco en las noticias, en el noticiario que hago en la otra plataforma, en la plataforma morada. Y efectivamente pues estaba al día de todo. Lo fui dejando, pero es que ahora creo que sí que es un buen momento para hacer el vídeo, no por nada, sino porque efectivamente, como ayer publiqué el primero de 4 documentales sobre todo el tema de la perfumería, pues digo, ahora es momento de hacer un vídeo. Luego, si tengo que hacer más vídeos, pues haré más vídeos. Pero con respecto a todo lo que es este entramado de sustancias que hay en el mercado. Básicamente, quiero que sepáis que es muy raro que ni un solo producto se pueda escapar de que puedan causar cualquier tipo de daño en el cuerpo humano o en los animales o en el medio ambiente. Rarísimo. ¿Por qué? Porque, como bien se decía en el documental, partimos de la base también de los envasados. Pueden tener los envasados y ser súper ecológicos, súper reciclables, pero hay que ver también los procesos por los cuales son tratados, qué es lo que nos lleva a tener y a obtener ese producto final, y sobre todo los plásticos. Mucho rollo, mucho follón con el plástico, que hay que cambiar los plásticos, hay que cambiar la sustancia principal de los plásticos, pero es que las firmas lo que hacen es que cambian la fórmula principal de los plásticos, de los envasados, y automáticamente lo que están haciendo es poner unas sustancias que son muy similares y que causan los mismos daños que la que ha sido retirada, pero como ya tienen otro nombre, pues ya seguimos para adelante y vamos rulando con otra. El tema de lo que son las sustancias me parece la gran parte o el gran compendio hipócrita de el sector de la perfumería cosmética. Voy a parar un rato porque tengo que beber un traguico de agua que me estoy atragantando. Pues sí, efectivamente, quiero que sepáis que todos los productos en los cuales veáis perfume, entre paréntesis, esos productos deberíais de desecharlos por completo. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde va la mayor cantidad de sustancias perjudiciales para el organismo. Luego también debéis de tener presente que ahí no consta absolutamente nada, pero es porque hay una enorme laguna legal con respecto al sector de la cosmética. Bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero en lo que nos interesa y nos atañe, cosmética. No solamente sector beauty, sino ya englobo también perfumería, ¿vale? O sea, no nos quedemos solamente con una cosa. Estoy ampliando el rango porque debo de ampliarlo, porque el perfume entra dentro de la cosmética. Ahora bien, donde vemos el concentrado, el perfume, es el concentrado. No, hay muchas cosas más en ese paréntesis, muchísimas cosas más, y es donde están precisamente, como iba diciendo, lo más dañino dentro de la composición. Porque con respecto a todas estas lagunas que hay a nivel legal, debéis de saber que las empresas pueden colocar lo que les venga en la real gana en el INCI. O sea, yo cuando leo el INCI me ando con mucho cuidado normalmente, porque sé que no es la formulación completa, ni total y absoluta, y me andaré con mucho ojo siempre de decir de que la formulación que figura en el INCI es la perfecta. Lo tengo clarísimo, porque sé de sobra, y a nivel profesional sobre todo, que eso no es así. Que se pone lo que nos viene en la real gana. A ti se te ocurre poner que lleva el no sé qué, no sé quintos, que además es súper bonito de qué tal, y lo puedes poner. Luego otra cosa que lo lleve, ¿vale? Pero en principio lo puedes poner. Como poderlo poner, lo puedes poner, ¿vale? Evidentemente pones cosas que sabes que lleva, pero aquí es donde está la gran laguna. Todas las empresas cosméticas pueden poner lo que les venga en la real gana en los INCI. No están obligadas en absoluto, ni tan siquiera por ley, claro, evidentemente, si lo obliga algo es la ley, a que rece el INCI completo. Entonces realmente no sabemos lo que nos estamos echando. Todo esto, quiero que sepáis que sobre todo las sustancias y el mundo de la perfumería es el que más puede llevar este tipo de... Es que no nos escapamos ninguno. O
sea, es que es brutal lo que puede llevar un cosmético, una crema de afeitado, lo que sea. No nos escapamos. Todo lo que lleve ftalatos, todo lo que sean derivados químicos potentes en los que se active un je ne sais quoi dentro de lo que es el sistema neuronal, el sistema también evidentemente endocrino, puede afectar a nivel neuronal de cualquier manera, es una barbaridad, y efectivamente y sobre todo nos afecta a nivel reproductivo, en lo que es la generación de espermatozoides abundantes y de calidad, y desde luego también con respecto a la mujer en cuanto a los óvulos, O sea que ha habido muchísima gente y hay estudios demostrados que una vez que se han intentado dejar todos estos tipos de productos químicos cargaditos de todo, efectivamente se ha vuelto de una forma progresiva a recuperar parte de lo perdido. En cualquier caso, ninguno de nosotros, si nos hacemos una analítica para saber realmente los químicos que llevamos a través de lo que es el mundo sector cosmético, yo creo que más de uno, si nos lo hacen, nos caemos de espaldas, ¿vale? Efectivamente, y a través del documental sí que se hace hincapié en que efectivamente hay productos, muy pocos, que están libres de todas estas cosas, y normalmente los que se escapan son los que van sin ningún tipo de envasado, ningún tipo de packaging, los compras en tiendecicas que venden los jabones. Además es muy gracioso porque venden jabones en barra, venden el aftershave en barra, venden los geles en barra, el champú anticaspa en barra, y eso es realmente lo que se debe de usar si cumplen con determinadas normas a nivel de sanidad. Vuelvo a repetir, esto es la gran hipocresía del sector, porque cuando hago vídeos para los mecenas Patreons de alto rango orgásmicos, siempre lo digo y siempre estoy diciéndolo, o sea, todos los productos que se emplean, en su mayoría, ninguno es 100% inocuo. Ninguno. Poquitos son los que se escapan, menos el agua, ¿vale? Poquitos son los que se escapan, alguno habrá, pero son muy poquitos. Yo mirar que llevo hechos vídeos de sustancias, de ingredientes químicos, y os puedo garantizar que no se ha escapado ninguno. No se ha escapado ninguno. Todo depende de las concentraciones, lo he dicho muchísimas veces. Sanidad europea, voy a centrarlo en Europa, no solamente me voy a quedar en lo que es España, ya globalizo porque España pertenece a Europa, faltaba más, pero todos los países europeos tienen una normativa que está dentro de la Comunidad Económica Europea. Esa normativa especifica los niveles máximos y mínimos para poder utilizar dentro de cualquier sector que implique productos químicos. Entonces, a partir de ahí, pues las empresas van trabajando con distintas concentraciones, saben lo que es legal, lo que no es legal, se aplica y luego se ajustan a normas si vienen las modificaciones, rectificaciones con respecto a lo que es la formulación. Pero lo que hay que tener claro es que esos niveles, aunque sean mínimos, tolerables, son perjudiciales. Son perjudiciales. Es que no nos entra en la cabeza de que, a pesar de que aquí, pues es que estoy cogiendo esto, no lo quiero poner de ejemplo porque no quiero ponerlo de ejemplo porque también me parece injusto, pero es que como es lo que tengo a mano, pero vamos, que puedo hacer así también, ¿vale? Entonces, puedo hacer, yo qué sé, a ver, para que no se lo cargue todo el mundo igual, pues puedo hacer también así, ¿no? Y entonces aquí viene el INCI. Y aquí nos dicen alcohol de nan y perfume, fragancia, fragrance, aquí es donde está el pedido. Técnicamente, señores míos, lo que deberíamos de hacer es lo que hacen en el documental, y sobre todo una persona que sale en el documental que estaba afectada por la producción de esperma a consecuencia de una analítica que le hicieron y que efectivamente tenía la suerte, también tengo que decirlo, de que su señora esposa es científica. Y entonces le hicieron los análisis pertinentes y entonces se vio que no era ella, que era él el que no rendía, pero era por la enorme producción, sino la enorme cantidad de productos cosméticos que llevaba en su cuerpo serrano, un tío que es de buen ver y que se cuida un montón y que tiene pues capazos de productos para cuidarse y aplicarse en piel y tratarse todo lo que se tenga que tratar y perfumicos y tal. Y lo primero que dice es, automáticamente se vea algo en lo que ponga
perfume, fragrance, a la basura. Y se ve cómo sale el chaval, hombretón, tirándolo todo a la basura. Porque es ahí, vuelvo a repetir, donde va la mayor cantidad de, entre comillas, porquería que nos estamos echando en el cuerpo. Entonces, simplemente que no es simple. O sea, a mí me da mucha rabia. Yo evidentemente me pongo a hacer las valoraciones y leo los INCIs y hago hincapié, pero siempre lo estoy diciendo. No nos podemos fiar de estos INCI porque realmente estos productos llevan muchísimo más. Y llevan tanto más que llevan un montonazo de productos que no están declarados. Si realmente la sanidad europea o mundial, vamos a ponerlo así, me da igual, ya globalizo, decidiera meter mano de verdad y empezar a ponerse muy seria con esto, esto se acababa. Pero ¿qué pasa? Que no interesa, evidentemente, porque el lobby del sector cosmético es hiper mega potente. Con lo cual, pues se puede liar muy parda. Se puede liar muy parda. Pero si realmente todos tomásemos conciencia de que lo que nos estamos echando es evidentemente perjudicial, pues otro gallo cantaría. Yo tengo que mantenerme firme con respecto a que tengo que seguir trabajando y presentando los productos, pero no me puedo tampoco especializar en productos, ya no es que sean veganos, que esta es otra de las cosas, es que este tema da para muchísimo, ya no es que sean productos veganos, aquí yo tengo productos que están catalogados de veganos y van con el rollo de vegano, pero yo me cojo el producto este mismo, a ver si este es vegano. Es que no quiero meter la pata porque necesito que sea vegano. Y aquí ahora mismo no sé si en el estudio, porque como voy haciendo las reseñas de los cosméticos, no, aquí no veo yo. Dame un segundo, voy a ver si tengo algún producto vegano. Bueno, efectivamente, me ha costado, no me ha costado mucho porque sabía que lo tenía, porque es la que utilizo, la crema hidratante que utilizo después cuando me limpio la cara y me quito un poco de maquillaje y tal, después de grabar siempre me doy este hidratante, que está catalogada de vegana y que pertenece a la firma, bueno, es Feel Free, crema nutritiva y ecocertificada. Bien, mucha ecocertificación, pero lo que es cierto es que en ella aparece Parfum, Fragrance, con 2 asteriscos. No nos dicen la composición. Y lo único que dicen para entrar dentro de estar catalogados como veganos, nos dicen que lleva un 99.49% de origen natural del total. Y el 16.56% del total de los ingredientes son de granjas orgánicas. Entonces, no sabemos absolutamente nada. Y lleva un INCI que te mueres. Que podrá ser todo lo vegano que tú quieras. Pero aquí hay ingredientes químicos. Son ingredientes químicos. ¿Cómo me puedes catalogar algo de vegano cuando lleva ingredientes químicos? Yo me quedo flipando. Porque vienen de procedencia animal o vegetal. Señores míos, es que todo viene de procedencia animal, vegetal. Todo. Es que hasta los ingredientes más insospechados vienen de ahí porque hay que hacer las extracciones y hay que hacer pues la síntesis y todo viene de donde tiene que venir. Evidentemente habrá productos que no vengan ni muchísimo menos del ámbito natural, pero básicamente toda la materia prima se consigue a través de los recursos que tenemos en este mundo nuestro. Entonces, bueno, aquí también hay muchísimo más tema. Pero que, por no hacer más largo el vídeo, ojito, cuidado, y sí que efectivamente, si veis productos de la firma Codibel, pues olvidaros. Lo mismo que también si veis otro tipo de productos que encontréis que ha salido con la alerta sanitaria, pues dejéis de usarlos. Pero vuelvo a repetir, esto es la gran mentira. Esta es la enorme publicidad que se está haciendo ahora para hacernos ver que realmente están en darle caña a las empresas porque nos estamos echando cosas que están prohibidas. Pero es que realmente todo lo que nos estamos echando en su gran mayoría lleva sustancias que nos pueden afectar.
y sobre todo si ya te afectan a nivel hormonal, ya te puedes morir, porque el sistema hormonal está completísimamente regulado. Todos tenemos un eje y como nos salgamos de ese eje ya estamos liados y la tenemos liada muy parda. Y todos estos productos que nos echamos tan alegremente y que tienen las recomendaciones y que tienen las certificaciones y que lo tienen todo, pues no es así. ¿Vale? Dentro de X tiempo se pondrá o saldrá algo que está en ciernes de que lo prohíban y lo prohibirán. Pero ¿qué harán las empresas? Sustituirán por otro que será primo hermano y que como ya tiene otro nombre y tiene otra serie de consideraciones, pues efectivamente lo cuelan. ¿Qué es lo que pasa con los plásticos de los envasados? Totalmente. Te prohíben un tipo de plásticos, un tipo de sustancias para la elaboración de los plásticos para que no tengan transmisiones a los productos y efectivamente lo cambian por otros porque hacen lo mismo y también tienes la misma transmisión, ¿vale? Entonces quiero decir que tampoco os dejéis engañar de que veáis que hay mucha actividad, que todo esto también viene por la parte de que interesa posicionarse como que nos desvelamos por las gentes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, por nuestros habitantes, compañeros, conciudadanos, y realmente estamos bañándonos en auténtica porquería, ¿vale? Y echándonos porquería. Y ya está, sí, en concentraciones bajas, pero es que si tú sigues de una forma continuada echándote, aunque sea en bajas concentraciones, tú estás contaminando tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene que ser tu templo. Vamos jodidos, ¿eh? La gente del sector de la perfumería estamos fastidiados porque todo lleva el famoso perfume. De todas formas, una vez que publique este vídeo, voy a liberar, porque lo tengo en oculto dentro de Twitch, y lo liberaré el documental que me parece sumamente interesante. Está en inglés, pero lleva subtítulos en castellano y creo que es de obligado visionado ese documental. Obligadísimo. Hay cosas que yo no comparto personalmente, pero otras cosas casi estoy de acuerdo con todo en el 99% del documental, que es altísimo. Ellos ni ganan ni pierden absolutamente nada con todo esto, pero efectivamente cuando ya hay datos científicos que avalan y que soportan lo que se está diciendo, pues pocas consideraciones, por lo menos por mi parte. En fin, señoras y señores, que dejo de daros la brasa y el tostón, pero creo que este vídeo es súper necesario, lo mismo que también es necesario que veáis el documental, lo dejo ya bien claro, y os pongáis las pilas y que realmente no os dejéis invadir y apasionar por el sector, porque vuelvo a repetir, nosotros somos nos ponemos a hablar mucho de todo lo que son pues los ingredientes, las sustancias, los INCIs que llevan los cosméticos en general, porque yo cuando hablo de cosmética me refiero a todo el plano global, y luego nos encontramos que no tenemos toda la información, que las empresas cuando tú las contactas te hablan en base a lo que hay publicado en las cajas, pero que realmente no te dicen la formulación en qué consiste al 100%. Tú no te puedes hacer una idea en absoluto por el INCI de si una fórmula es positiva, es negativa, si es para lo que es o no es para lo que es, porque no tenemos la información. Aquí puedo tener un INCI de 800 productos, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que aparte de esos 800 productos, y pobreticos míos, que a mí no extrema, que no tengo nada en contra tuyas y me encantáis, aparte de esos 800 productos pueden venir 800.000 más, ¿vale? Y vienen seguro. Y no los conocemos, pero cuidado, no se están saltando nada que la ley no permita. O sea, la ley permite esto. Las empresas actúan acorde a ley, otras no. Pero estoy hablando con seriedad, con rigor. Ellas hacen lo que tienen que hacer, evidentemente, y si no se les exige una cosa, no tienen por qué hacerla. Se les da libertad para poner lo que quieran y lo ponen acorde a ley, siempre. Por favor, que se me entienda, esto también lo tengo que decir. Ellas actúan acorde a ley. Se les permiten ciertas cosas, ellas aprovechan que se les permitan ciertas cosas. Pero realmente
nosotros como consumidores tenemos que tener muy clarito qué es lo que tenemos con respecto a esto de aquí. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.